están tanto la candente actualidad como lo que históricamente viene sucediendo en las diferentes zonas de nuestro mundo. Una de esas facetas, no sé si llamarles fallos de nuestra sociedad, es el endémico trato supremacista que el sexo masculino ha venido dedicando al femenino históricamente. La verdad es que no es que este servidor de que a ustedes les habla trate de enarbolar la bandera feminista, en absoluto. Pero sí soy partidario, como nuestro Ateneo, de la absoluta igualdad. Pero vaya, para bucear en este candente y controvertido tema, y también para analizarlo debidamente, tenemos aquí a una conferenciante de excepción. Bueno, ya la conocen ustedes. Es nuestra flamante presidente, doña Isabel Oliver. Y si brillante es como presidente, que lo es, no lo es menos como conferenciante. Otras facetas más tiene, también lo es como escritora y columnista. Y aunque su trayectoria es conocida de todos ustedes, yo quisiera resaltar algunos de los detalles de sus logros en el plano cultural. Isabel Oliver, además de conferenciante como hoy, por ejemplo, está diplomada en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal, y eso desde hace muchos años. En tiempos recientes ha concluido la carrera de Derecho y se ha formado como criminóloga. Y en cuanto a su labor como presidente de nuestro Ateneo, que tanto prestigio ha supuesto para este, conviene resaltar la puesta en marcha de 2 colecciones de libros, Algo que decir, y también Líderes de la Palabra. En otra línea, nuestro Ateneo está hermanado y en estrecho contacto con varias asociaciones culturales de Hispanoamérica, donde a nuestra presidente se le tiene en un alto concepto social y cultural. Quizás su más brillante logro haya sido la creación del movimiento de escritores en defensa de los derechos humanos, que, por cierto, nuestros amigos del otro lado del Atlántico han querido adherirse. Bien, pues por no prolongar demasiado su presentación, diré que Isabel, que desde hace muchos años escribe novela, ensayo, poesía y relatos, y algunas de sus obras han sido premiadas. Por ejemplo, la Semana Santa Marinera le otorgó en una ocasión su máximo galardón por su contribución literaria a dicha festividad. Bien, pues una persona que es verdaderamente una abanderada en pro de las mujeres, de los niños y también de los desfavorecidos, como es Isabel, sin duda es la más apropiada para pronunciar esta conferencia, que por cierto está titulada Mujer y Violencia, binomio endémico. Y lo es también para poner los puntos sobre las IES y mostrarnos los problemas que desde tiempos ancestrales afectan a la mujer y además cómo resolverlos si tienen solución. Bien, pues no me extiendo más. Les dejo con las palabras de nuestra brillante conferenciante, doña Isabel Oliver, y a ustedes muchas gracias por su amable atención. Gracias. Gracias, Tino. Lo digo siempre, es el mejor presentador que tiene la Comunidad Valenciana. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Todos sabéis que todos los jueves tenemos una actividad, la actividad de Ateneo Blasco Ibáñez, se circunscribe a los jueves, y hoy, con motivo del día 25, que es cuando se conmemora el Día Internacional por la violencia contra la mujer, por la erradicación de la violencia contra la mujer, he creído justo y necesario que el Ateneo Blasco Ibáñez se sume a todas las actividades que durante esta semana se están llevando a cabo en favor de los derechos de la igualdad entre mujer y hombre. ¿Qué entendemos por maltrato? Os
mismo por violencia contra la mujer. Según el convenio del Consejo de Europa, Estambul, 11V de 2011, la violencia contra la mujer es una manifestación del desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre, que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer, privándola así de su plena emancipación. Y este convenio reconoce que la violencia contra la mujer está basada en el género y que se las mantiene en una posición de subordinación con respecto a los hombres. Desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre. Bueno, pues la verdad es que pienso que tanto nuestra constitución física de menor masa muscular, altura y peso que los hombres no nos favorecería nada en un pasado ancestral a la hora de intentar luchar cuerpo a cuerpo con los varones. Y de esa manera acabaríamos siendo sometidas por la fuerza a la voluntad masculina. La maternidad tampoco es un factor que a lo largo de la historia haya desarrollado un grado de justicia igualitaria entre sexos. Antiguamente, la mujer estaba siempre encinta, debía traer hijos al mundo para aumentar el patrimonio del cabeza de familia, asegurar que éste tendría herederos, y hay que pensar en la necesidad de brazos para labrar, de hombres para guerrear, que muchos morían en el intento cuando iban a la guerra, cuidar el ganado, comerciar y aumentar así la riqueza patrimonial del cabeza de familia. Las leyes siempre han estado hechas por hombres para cubrir sus necesidades, y a las mujeres nunca se les pidió opinión para participar en su elaboración. Es más, se nos tenía por inferiores mentales con respecto al varón. Por eso nunca se nos reconoció una situación de verdadera o fingida hegemonía con él. La mujer, como parte del patrimonio del paterfamilias, era tratada casi como un objeto. Se le negaba la libre administración de sus bienes, que eran tutelados primero por el padre, después por el marido. No podía vender ni adquirir patrimonio, ni siquiera ajuar sin el permiso de su tutor. Y su función en la sociedad estaba destinada a complacer con sumisión al hombre destinado para ella y darle muchos hijos. Tanto es así que en algunas sociedades a la mujer estéril se le repudiaba. Se darán cuenta de que no estoy nombrando a las grandes civilizaciones como el Antiguo Egipto, Grecia, el Imperio Romano, China, Mesopotamia, etc. No hace falta. No hace falta porque cualquier parte del mundo, de una forma u otra, siempre tuvo como objeto de maltrato por parte del varón a la mujer. O pensemos, ¿acaso no es maltrato la práctica del sati? Es decir, obligar a quemarse viva a la esposa cuando fallece el marido. La práctica del sati se dio en la India y estuvo vigente hasta su abolición en 1829 y fue abolida por el británico Lord William durante la ocupación británica en el este de la península. Pero, de todos modos, se han reportado casos de sati efectuados en la clandestinidad en la India moderna. ¿Y qué hay que decir de la mutilación genital? Esa práctica aberrante que se lleva en más de 28 países africanos todavía, que consiste en la ablación de las niñas desde los 4 años y que deja a
a 3 millones de mujeres mutiladas de por vida, con riesgo de perder la misma cuando dan a luz, y además posiblemente para coger muchísimas infecciones que les va a perseguir durante toda su vida con una enfermedad crónica. En China existió la práctica de vendar los pies a las niñas para que no les crecieran, porque era un signo de belleza femenino. Y también se favoreció de esa manera que se les provocase dolorosas malformaciones. Además, con la ley del hijo único, se favoreció el asesinato de las niñas al nacer o el abandono en casas cuna, cuyo destino era trabajar de esclavas sexuales cuando fueran mayores con 12 o 13 años, o servir como asistentas domésticas las que eran menos agraciadas físicamente. En Europa, la religión católica se ocupó de someter a las mujeres por medio del temor a Dios y la obediencia debida a sus maridos. La violencia sexual en los países en guerras y conflictos ante la falta de autoridades reguladoras se dispara, cobrándose como principales víctimas a mujeres y niñas refugiadas y desplazadas. En España, a día de hoy, son 52 mujeres las que han muerto a manos de sus compañeros sentimentales. Pero es lo mismo decir violencia de género que violencia sobre la mujer. Vamos a ver qué dice la ley. Concretamente, el artículo 173.2 del Código Penal. En su primer párrafo describe la conducta típica, o sea, el tipo básico en lo que se entiende por violencia de género. Y dice: el que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de la convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 3 a 5 años, y en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, habrá inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 1 a 5 años. Y todo esto sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica. El Código Penal es muy claro, Yo pienso que la educación es la mejor arma para luchar contra las desigualdades y los delitos. Pienso que si todas las personas conociésemos algunos de los artículos principales o artículos básicos de los códigos penal, civil y de la Constitución, nos lo pensaríamos 2 veces antes de cometer un acto que pueda acarrearnos un perjuicio judicial que nos marque para siempre. Voy a poner un ejemplo muy simple. El hecho de que muchas personas no lleguen a fin de mes no les autoriza al hurto en supermercados o tampoco al asalto a viandantes para robarles.
Todos deberían saber lo que les pasa si atentan contra la propiedad privada y la seguridad de las personas. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Y voy a poner otro ejemplo, si cabe, más sencillo. Todos creemos que lo nuestro es solo nuestro y que podemos hacer con nuestra propiedad lo que queramos, pero no es así. La propiedad privada está supeditada a la supremacía del bien común. En virtud de esa supremacía se nos expropia cuando hay que hacer una carretera o un parque cuya ubicación se ha decidido en nombre del bien de la ciudadanía que pase por nuestro campo, por nuestra casa o por nuestro negocio. O otra cosa, yo no puedo darme el gusto de tirar mi vajilla, por muy mía que sea y que la haya pagado y me haya costado lo que me haya costado, no puedo darme el gusto de coger, salir al balcón y porque esté contenta o enfadada ir tirando los platos por el balcón, por ejemplo. O no puedo coger un mueble que ya no quiero y dejarlo en mitad de la carretera, por ejemplo. Por muy míos que sean esos objetos y por mucho derecho que yo tenga de hacer con ellos lo que quiera porque es mi propiedad privada. Aunque no sepa que eso no puedo hacerlo, estaré cometiendo un delito de agresión imprudente grave o un delito de intento de homicidio imprudente, según determine el juez que me juzgue. Pero sigamos con los aspectos jurídicos. La Carta de Derechos Humanos, de la que el 10 de diciembre se cumplen 83 años, fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 en su resolución 217A tercero, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. Su artículo primero dice así: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Bien, pues a pesar de los avances en la brecha de género en pleno siglo XXI, sigue siendo necesario un día como el 25 de noviembre para luchar contra la eliminación de la violencia contra la mujer en sus distintas formas. Miles de mujeres refugiadas a día de hoy piden asilo por causas inherentes al género femenino. La violencia doméstica deja historias muy duras que obligan a muchas mujeres a buscar protección en otros países ajenos al que les vio nacer. En 2004 se aprobó la actual ley contra la violencia de género con la intención de aumentar la protección de las mujeres que sufrían malos tratos por parte de sus parejas y exparejas y sensibilizar a la sociedad acerca de este problema de manera que no fuese solo tratado desde el Código Penal. Tenemos así la Ley de Violencia de Género de 2004, la Ley Española de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que fue aprobada en 2004, define este tipo de violencia como aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Sin embargo, hay una cifra estremecedora de más de 200 mujeres fallecidas a diario en todo el mundo a causa de sus compañeros o excompañeros sentimentales. En lo que va de año, 52 mujeres han sido asesinadas en España
por sus parejas o exparejas. Y el Ministerio del Interior anuncia que el 70% de ellas nunca habían presentado denuncia. ¿Por qué ocurre esto? La mujer se ve desprotegida a la hora de hacer frente ella sola a las necesidades económicas de sus familias si se separa. Sabe que su puesto de trabajo, si lo tiene, es mucho más precario que el de su compañero y aguanta los maltratos a la espera de que él pueda cambiar. Pero lo principal es el miedo a que su maltratador tome represalias contra ella y el problema acabe agravándose más. Y así se va conformando y cae en el trauma de la indefensión aprendida. Es decir, la costumbre se va acostumbrando a esa situación a fuerza de justificar la conducta de su maltratador y acaba sometiéndose a ella al pensar que su situación no tiene remedio. Según el Ministerio del Interior, el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior pretende alcanzar los siguientes objetivos: aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencia en materia de violencia de género, integrar toda la información de interés que se estime necesaria, hacer predicción del riesgo atendiendo al nivel de riesgo, realizar seguimiento y protección a las víctimas en todo el territorio nacional, proporcionar a la víctima un plan de seguridad personalizado con medidas de autoprotección, efectuar una labor preventiva emitiendo notificaciones automatizadas cuando se detecte alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de la víctima, como por ejemplo si está próximo a salir de la cárcel o a tener un permiso, su maltratador se lo comunica a ella antes de que eso ocurra para que lo sepa y esté prevenida. Todo este laborioso trabajo está encaminado a la implantación de una tupida red que permita el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas y de los menores que de ella dependan en cualquier parte del territorio nacional. Hemos visto estos días en las noticias que en Francia valoran mucho la iniciativa española contra la violencia de género y sorprende mucho constatar cómo la Francia de la Revolución, la que instala en Europa la instauración de los derechos humanos, tenga todavía tan desatendido este problema de la violencia contra la mujer y que veamos que las muertes de las mujeres a manos de sus parejas o exparejas sentimentales es de más del doble en este año que las muertes ocurridas en España. Pero las mujeres no sufren solo maltrato, no solamente a causa de la violencia de género, es decir, a manos de sus parejas o exparejas sentimentales. Hay muchas clases de violencia que la mujer sufre por el solo hecho de haber nacido mujer y por imposición social del rol que se le ha asignado en la cultura de la sociedad donde vive. ¿Qué es la violencia contra la mujer? La violencia contra las mujeres es un acto sexista que produce cualquier tipo de daño físico, psicológico o emocional y se traduce en el maltrato verbal o físico en cualquier contexto. He recogido todos los tipos de violencia contra las mujeres porque no hay ninguno que sea menor. Todos son consecuencia de la discriminación que las mujeres sufren a través de las leyes o la práctica y persisten por razones de género. Todos, desde el menosprecio o la discriminación hasta la agresión física, sexual o el asesinato, son manifestaciones de la necesidad de un cambio y un problema gravísimo que se debe solucionar para obtener una igualdad real entre las personas. Así, los expertos distinguen varias clases de violencia contra la mujer. 1. Violencia económica. Corresponde a cualquier acción o acciones, sean estas directas o mediante la ley, que buscan una pérdida
de recursos económicos patrimoniales mediante la limitación. Por ejemplo, las mujeres no pueden tener propiedades o hacer uso de su dinero o de sus derechos patrimoniales. Este tipo de violencia contra las mujeres es una de las más comunes, incluso en los países con alto índice de desarrollo humano, e incluye todo tipo de acto que genere limitaciones económicos con la intención de controlar el dinero o privar de medios económicos para vivir de forma autónoma a la mujer. 2. Violencia laboral. Presente en decenas y decenas de países donde se dificulta el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad laboral o se complica su desarrollo en la empresa o estabilidad por el hecho de ser mujer. Este tipo de discriminación constituye uno de los más comunes también, y algunos ejemplos son el no cumplimiento de igual salario para hombres y mujeres en puestos idénticos o los despidos y no contratación a causa de posibles embarazos. También sabemos que cada vez que hay una regulación por parte de una empresa y hay un despido colectivo, cuando se recupera, a quienes llaman primero es a los hombres y muchas de las mujeres se quedan ya sin su puesto de trabajo. 3. Violencia institucional. Es aquella mediante la que funcionarios o autoridades dificultan, retrasan o impiden el acceso a la vida pública, la accesión a ciertas políticas e incluso la posibilidad de que las personas ejerzan sus derechos. 4. Violencia psicológica. Puede darse en todo tipo de contextos, si bien la casa, la pareja y la familia suelen ser 3 de los más comunes, y consiste en cualquier acción que sintamos que nos desagrada como personas o trata de controlar nuestras acciones o decisiones. Este tipo de violencia contra las mujeres no tiene por qué alcanzar el hostigamiento o la humillación, sino que puede manifestarse como acoso, restricción, manipulación o aislamiento, produciendo daños emocionales y perjudicando nuestro desarrollo personal, hasta problemas emocionales y psicológicos muy graves que han llevado a muchas mujeres al suicidio. La violencia psicológica suele ser la puerta de entrada hacia otros tipos de violencia, como la física o la sexual, por lo que debemos tener mucho cuidado si creemos que se están dando muestras de este tipo de violencia. 5. Violencia física. Se traduce en cualquier acción que provoca daño o sufrimiento físico y afecte a la integridad de la persona. Hematomas, heridas, quemaduras y hasta un empujón es violencia física y jamás debemos excusarla. 6. Violencia sexual. Toda acción que amenaza o viola el derecho de la mujer a decidir sobre su sexualidad y abarca cualquier forma de contacto sexual. La violencia sexual no se limita a forzar a una mujer contra su voluntad, sino a cualquier tipo de acoso, explotación, abuso o intimidación, sin importar si será dentro o fuera del matrimonio o de cualquier relación. Victimización secundaria. Según la Ley 35/1995 de 11 de diciembre de ayudas de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, dice: en muchas ocasiones el abandono social de la víctima a su suerte tras el delito, su etiquetamiento por falta de apoyo psicológico, la misma intervención en el proceso, las presiones a que se ve sometida, la necesidad de revivir el delito a través del juicio oral, los riesgos que genera su participación en el mismo, etc., producen efectos tan dolorosos para la víctima como los que directamente se derivan del delito. Y el preámbulo de la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito dice: para ello es fundamental ofrecer a la víctima
las máximas facilidades para el ejercicio y tutela de sus derechos con la minoración de trámites innecesarios que supongan la segunda victimización. Otorgarle una información y orientación eficaz de los derechos y servicios que le correspondan. La derivación por la autoridad competente, un trato humano y la posibilidad de hacerse acompañar por la persona que designe en todos sus trámites, no obstante la representación procesal que proceda, entre otras medidas. Por último, está la violencia simbólica, que es aquella que recoge estereotipos, mensajes, valores o signos que transmiten y favorecen el hecho de que se repitan relaciones basadas en la desigualdad, el machismo, la discriminación o la naturalización de cualquier rol de subordinación de las mujeres en nuestras sociedades. Se trata de un tipo de violencia contra las mujeres más difícil de erradicar, porque está anclado en la colectividad y la mera permisibilidad lo fortalece. Así, un chiste o la transigencia ante valores que tradicionalmente se han aceptado dificulta el cambio. Pues bien, en España tenemos leyes que amparan a la víctima de la violencia de género, como es la Ley Orgánica de la Violencia de Género, de la que acabo de nombrar en su preámbulo y que es necesario que se tenga conocimiento de ella. Ley Orgánica de Violencia de Género, derecho a la información y a la asistencia social integral, artículo 18. Derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las audiencias provinciales. Protección y seguro, derechos y ayudas. Lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral. Derecho a la asistencia social integral, artículo 19, que incluye derechos a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. Atención multidisciplinar como información a las víctimas, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer, apoyo educativo a la unidad familiar, formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos. Apoyo a la formación e inserción laboral. Actuación coordinada con el Juzgado de Violencia contra la Mujer, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sanitarios, instituciones para asistencia jurídica, etc. Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social, artículo 21. Como reducción o reordenación de la jornada laboral, movilidad geográfica, cambio de centro de trabajo, suspensión de la relación laboral con reserva de puestos de trabajo, extinción del contrato de trabajo, programa específico de empleo para lograr su reincorporación laboral. Es decir, una mujer cuando ha denunciado el hecho punible y se constata de que es víctima de violencia de género, puede cambiar de puesto de trabajo si su lugar de trabajo tiene en otra ciudad un puesto de trabajo, puede ser enviada allí. Si no lo tiene, puede pedir automáticamente que se le dé de baja y el gobierno le paga 6 meses de una vez para que pueda rehacer su vida. Se le proporciona otro tipo de trabajo y se le da también ayuda para sus hijos y una vivienda para que salga de allí o un puesto de una vivienda de acogida. Derechos económicos. Ayudas sociales. Artículo 27. Ayuda de pago único equivalente a 6 meses de subsidio por desempleo. Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores. Artículo 28. Colectivos prioritarios para el acceso, etc.
Pero como todo crimen tiene su castigo, veamos que les espera a los delincuentes que agreden a las mujeres. Datos de delincuencia de género y prisión. España presenta una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa. 44,8 delitos por cada 1000 habitantes, frente a la media europea que está en 62,2. España tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas de Europa, de 123,3 presos por cada 100.000 habitantes. La duración media de las penas de prisión en España es de 20,2 meses, frente a los 10,1 meses de media europea. La tercera causa de ingreso en prisión en España es la violencia de género. En 2022, según datos del INE, 36.161 hombres fueron condenados por violencia machista. En 2020, según datos del INE, hubo 5.180 condenas por violencia doméstica, pero de estas muy pocas recaen sobre mujeres que ejercen violencia contra los hombres, que son o han sido su pareja. Por lo tanto, vemos que se observa un crecimiento exponencial de actos violentos contra la mujer en tan solo 2 años, tristemente coincidiendo con la pandemia y con la negación de algún partido político que niega que la violencia de género exista o se le pueda llamar así. A nivel penitenciario hay que seguir profundizando en el tratamiento individualizado, en ofrecer a cada persona los recursos necesarios que le permitan salir en mejores condiciones que cuando entró y conseguir evitar que vuelva a delinquir. Las mujeres nunca hemos querido ser más que los hombres, pero sí iguales. Iguales en aceptación social, respeto, derechos, tanto laborales como domésticos. Las mujeres queremos compartir en condiciones de igualdad con nuestros compañeros, los hombres, porque somos el 52% de la raza humana y en pleno siglo XXI no podemos seguir consintiendo que se nos acose, agreda, veje, denoste y asesine. Es por eso que mientras esto siga ocurriendo, el movimiento de escritores pro derechos humanos del Ateneo Blasco Ibáñez seguirá tomando la palabra para ayudar a visibilizar este terrible problema. La mayoría de los hombres son personas maravillosas que saben comprendernos, escucharnos, disculparnos, ayudarnos y perdonarnos exactamente igual que nosotras a ellos. Por ello, pido un aplauso para los hombres que saben que hombres y mujeres formamos parte de una única especie, la humana. Muchísimas gracias. Bien, pues una vez debidamente criminalizados los hombres, vamos a tener oportunidad de deleitarnos con el arte. Era un poquito de broma, nunca viene mal, ¿no? Deleitarnos con el arte del maestro Josep Aznar, que ha tenido hoy la gentileza de darle mejor colorido al acto. Con ustedes, el maestro Aznar. Buenas tardes a todos. Simplemente voy a ser muy breve diciendo que siempre he defendido la igualdad entre hombres y mujeres, desde que era jovencito, la verdad. Y siempre he dicho que cuando una mujer te da amor, nunca le des desamor, y mucho menos violencia. Eso lo tengo muy claro, ¿no? Entonces, sobre una canción de Horacio Guaraní, una canción que habla del cantor. El cantor tiene que gritar públicamente, tiene que decir no
tanto a la violencia como a todas las cosas que no deberían pasar en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Entonces esta canción más o menos dice que no se calla el cantor. Y he puesto la música y a Isabel le gustó, la vio adecuada para este acto y la voy a estrenar aquí ahora. Si se calla
Bernal nos ha sorprendido con su faceta de cantautor también, yo no lo sabía. Y lo ha estrenado hoy para nosotros, es doble agradecimiento el que le tenemos que tener. Muchísimas gracias, Josep. Eres un gran fichaje para el Ateneo. Gracias. Pues a continuación comenzará el recital con el permiso de la presidencia y de ustedes, de aquellas personas que están nominadas para leer los poemas para la ocasión. Y en primer lugar le rogamos a María Dolores González que suba a recitar. Por favor, María Dolores. Buenas tardes a todos. Es un poema de mi autoría, se llama Sometida, ya no. En los rincones más oscuros del ser, donde la luz desfallece en derrota, rinde una fuerza sometida y austera, una lucha constante, sin tregua en mi derrota. Sometida a las penas que claman en mi alma, a los embates de un pasado enterrado, cada recuerdo aferra mi ser con su calma, y en las sombras mi voz queda ahogada. Sometida a los miedos que acechan mis sueños, a la incertidumbre que me hace temblar, mi valentía languidece en mis empeños, y en el abismo de mis dudas me encuentro a naufragar. Entre las cadenas de mi propio confín, una pequeña luz comienza a brillar. La esperanza se alza, liberando mi alma, y en mi ser una revolución empieza a fraguar. Yo no me someto a las sombras del pasado, despliego mis alas y vuelo hacia la luz. Me elevo sobre la oscuridad que me aprisiona y encuentro la libertad en cada latido de mi cruz. Sometida ya no, soy dueña de mi destino, desafiando las sombras que intentan atar mi espíritu, que se eleva y deslumbra en su camino. La sometida se convierte en un grito que rompe el mar. Sometida no más, mi voz alzaré contra las cadenas que me pretendieron vencer. Sabré que en mi interior mi fuerza prevalecerá y en cada verso será mi libertad de entender. Sometida a la vida, mas no a sus cárceles. Libre soy ahora en cada paso que doy, mi ser resurgiendo entre las sombras y las mieles, y la sometida se convierte en la luz que hoy soy. Gracias, María Dolores. La siguiente es Ascensión Sánchez Onturia. Heridas que no se ven. Cuando hablamos del maltrato a la mujer, solo nos dicen que es cuando les pegan, humillan, maltratan y desgraciadamente se sabe cuándo las ejecutan. Pero sin llegar a esto, ¿cuánto maltrato sufren algunas mujeres? Y encima, sin dejar que nadie lo note. El maltrato es cuando, siendo bonitas, puras, mujeres de su casa, y encima están enamoradas de ellos y no las miran. Y es un día y otro durante toda su vida si el marido quisiera. Pero no se dan cuenta que están viviendo con una persona diferente. No siempre esta clase de personas quieren que se sepa lo que son, lo que hacen o por quién pueden tener, dar y recibir todas las caricias que niegan sus esposas. El pensar que alguien lo puedan saber, sus familiares, amigos, que no se lo imaginan. Y entonces creen que deben
hacerse los machos y es cuando más inferiores se muestran y lo transmiten a la única persona que está enamorada de ellos. Eso es también maltrato. Se llama psicológico, que no mata, pero sí mata. Mata la alegría, la autoestima, las ganas de vivir. Este relato se puede escribir en cualquier época. Ahora en los años 2000 también. Muchas gracias. Gracias, Concepción. Escucharemos ahora a José Guijarro, a quien rogamos suba al estrado. ¿Qué está pasando en el mundo que mueren tantas mujeres? Toda culpa es de los hombres, que no hacen bien los deberes. No se debe de matar, que hay caminos a seguir. El diálogo será quien debe de decidir. Detrás están los pequeños, sin entender lo que pasa, cargados con su equipaje, siempre cambiando de casa. Pues les falta ese cariño que ellos no ven en sus padres. Están más tristes que alegres en medio de estos desastres. Las personas han cambiado, lo asimilan, soportarse. La convivencia es difícil, hay que vivir y aguantarse. Unas veces por el uno, que hace cosas sin pensar. El otro, el otro no la soporta, nace la incordialidad y llegan las discusiones, los insultos y algo más. Si se trata, duran los nervios, llega la fatalidad que está por regla muy general, los culpables son los dos, que no enfrentan los problemas dándole la solución. ¿Todos los hombres son malos? Yo pienso que no es verdad. Por supuesto que lo saben. Y mujeres, por demás. Se intenta la convivencia. Si esta no da resultado, se piensa por la cabeza sin escándalo creado. Y por supuesto, la unión. Esta debe de existir. Al tratarse de los hijos, los dos deben decidir. Gracias, José. Bueno, vivir o morir. La violencia de género, el maltrato no debería existir. Aún así parece mentira que estemos en el siglo XXI. Hoy en día la violencia de género, hay muchas asociaciones que hablan de ella, como esta asociación de poetas, escritores, músicos, pintores, Ateneo Vicente Blasco Ibáñez. Hoy jueves 23 de noviembre del 2023. Violencia de género. Manos arriba para estar en calma. Manos abajo para que ella no exista. Espero que pronto este se acabe. El camino es largo e intenso. Luchar para que ésta se apague. Ojalá nuestras palabras sirvan para algo. Levantar conciencias y despertar esos corazones malos a que sean buenos. ¿Qué se consigue con la violencia de género? Nada, no se consigue nada. Alcemos nuestras voces y nuestros corazones para que no exista en el ser humano, para que tanto mal si estamos de paso. Lo dicho, espero que la violencia de género y así no se hable de ella, sería buena señal. Y momentos de vida, vivir para convivir y morir la incomprensión.
siguiente poema en la preciosa voz de Rosa María Llorens. Buenas tardes. Una mujer cosida a la vida. Se quiebra la mirada inerte. Busca refugio en la bruma. Escucha rumores del mundo al que no quiere pertenecer. Se pliegan lamentos del caos que la engulle en su pétrea existencia. Se abraza el instinto donde con un beso, en boca desvestida, sueña la luz del aire y escribe su condena de silencio, su propia vida. La punzada encajó a la perfección, la buscó sin apenas aproximarse. Se le congelaron las palabras entre versos grises. Apresó el miedo, ya sin distancias y perdida. Palpitaron taciturnos gritos junto a la eclosión del desprecio. Absorta en su existencia, advirtió que convivía con el vacío absoluto. En sueños huía a pedazos de la sinrazón cuando la muerte cabalga con lentitud. La vida dolía de retorcida, sin refugio los hirientes vaivenes cicatrizan sin cobijo en presencia constante. Desnuda de su cuerpo, permanecía sin aroma en la oquedad tras las rejas de sus párpados. Una imagen indigna de sí misma fue clausurando latidos, fue clausurando, fue. Se abandonó a dejar de ser lucha, sin avisar. El final cerca de nadie, el final cerca, el final. Y antes de apagarse las luces de la ambulancia, soñar con la calidez de parajes algo más amables. Gracias. Gracias, Rosa. Amparo Carbonell. A ver, este poema es de mi autoría y además es mi historia. Veréis que tiene dos partes, la ilusión y la decepción. Con una diferencia, yo no me he muerto. Se llama El otro maltrato. Velo níveo de novia, dulce sonrisa en los labios, inmaculado vestido, ilusión de 20 años, virginidad ofrecida en el tálamo nupcial, cumplidos sueños de niña al llegar hasta el altar, soñando con un futuro de hijos, familia modelo y un amor hasta el final. Qué increíble fue oír el primer grito, qué asombrada extrañeza ante el insulto. Aquellos ojos verdes que de novia brillaban para ella como faros, se tornaron irónicos, hirientes, insultantes, injustos, despiadados. Ese grito de boca que has amado hace mucho más daño que los golpes, pero esto no sale en las noticias. Las lágrimas vertidas no son sangre, no parece maltrato si no hay muerte. En el lecho que debió ser de ilusiones, solo sexo, fugaz y sin ternura, sin palabras, dejando un sentimiento de frustración y lágrimas amargas. Qué callada amargura ante la gente, cómo esconder la pena ante los hijos, creyendo a toda costa que aquel hombre cambiaría para bien en un futuro. Todo fue inútil, conformidad, trabajo, sacrificio, cada vez más hundida en su esperanza, con el inevitable paso de los años, sintiendo que los hijos ya han crecido y no la necesitan como antes. Su vida se fue hundiendo en la negrura y no pudo salir del hondo pozo. Y murió. Nadie se hizo responsable. Una más. ¿Y qué importa? Mueren tantas.
María y en su momento dije que si alguno quería mandar un poema para ser leído por los compañeros de Valencia, que lo hiciese. Y vamos a ello. Rosa María Vilarroch, desde Castellón, nos ha mandado un poema y lo va a leer Manuel Vélez. Bueno, pues se trata de un poema breve titulado Crudeza, de Rosa María Vilarroch, y lo que voy a hacer es leer primero el comentario que hay aquí abajo, que es que se trata de una mujer quebrantada que denuncia flagrante la sed homicida de sangre y poder. Un poema esculpido en lo oscuro, canción impertérrita anunciaba su muerte. Tras sus labios dormidos por el miedo atajados, naufragan música y letras, descalzas imágenes del cuerpo partido, tantean aciagos paisajes que pintar el dolor. Su quejido indefenso insignia de trémulas rosas, alzada voz en sorda tiniebla, pervive tatuada en las gélidas manos de huesos malditos. Espesura de noche, sobre el rostro desierto, bien pudiera su carne y su grito ser fruto de eterno estribor. Alimento de óbito sobre el bazo se yergue, sobre nido de otoño el murmullo de contráctiles hojas se cierne por siempre. Con textura o mundo, feroz melodía, donde trazo, escritura, concepto o estigma revelan demolidos nombres. Guarecerla sí, sobre la bruma sí, dadle para sus ojos de ausencia blancura de cisne, meandro de signos ocultos, delicados engramas que elevarán su voz. María del Carmen Aranda es otra compañera que desde Madrid nos ha mandado su trabajo. Lo va a leer Eugenio Medí. Buenas tardes. El título es Yo grito. Yo grito, y grito por la voz de miles de silenciadas, despojadas de ilusiones. Yo grito, y grito por la falta de colores en sus miradas secuestradas, y grito con la fuerza y furia de la impotencia hasta derramarme el alma. Y ellas sumisas, despojadas de su orgullo, dirigen hacia mí sus tristes e inertes miradas. Murieron en sus propias entrañas, acompañadas del miedo, y fueron perfumadas con el olor del vicio. Mujeres, levantad vuestro grito, rescatad el perfume de las flores en vuestros vientres perdidos y vestidos con la frescura de las mañanas de primavera. Mujeres, gritad, gritad conmigo, levantemos nuestras manos y quitémonos vuestros velos de vuestros rostros entumecidos. Eres mujer, eres libre, y tú, enemigo de su alma, que las privas de la luz, de la vida, del pensar, de decidir amar. Tú no eres nadie. Tú no eres nada. Muchas gracias. La siguiente compañera que nos ha mandado un poema para ser leído desde el País Vasco es Ana María Lorena. Lee Magda López. Buenas tardes a todos. Se titula Bestial herencia. A través de un agujero veo humillación, llanto,
Cuando no, muerte. El precio a la rebeldía. Fuego en el cuerpo, ácido en el rostro, golpes y silencio. Roe al hombre, roe a la mujer, la mudez de la dignidad. Siento cierto olor a azufre, herencia que sigue viva. Por favor. Carmen Azaustre es una compañera nuestra de Huelva. Hola, buenas tardes a todos y a todas. El poema se llama La fortaleza de vivir. Silencio por no despertar la amargura, ojos llorosos buscando una ayuda, gritos ensordecidos por no llamar la atención, miedo a las 4 de la tarde, ¿por qué? Miedo a las 5 de la tarde, ¿por qué? Miedo, miedo, miedo. Siempre el miedo en la casa, casa que no es hogar. La limaña llega a esa hora, llega con ganas de desfogar, embistiendo tu voluntad, vociferando, desnudando tu cuerpo. Ingratamente eres suya, con la autoestima quebrada. No, no, no. La huella del dolor transita por su alma. No se ven los golpes morados, no se ven la crueldad en tu piel. La conciencia te confunde. Tu pensamiento no es libre. Eres víctima de un impío. No, no, no. La grandeza ha surgido del horror. La grandeza es más fuerte. La batalla será ardua. Renaces de donde no tenías nada. Recobras el valor de tu dignidad. Tocas la libertad con los dedos. Has vuelto a respirar el aroma de la vida. Sí, sí, sí. Acabas de pintar tu futuro. Un futuro sin cadenas. Un poema que lo escribí en endecasílabos y se ha institucionalizado porque con él terminamos siempre los actos que hacemos contra la violencia de género. Lo titulo Rosa de pétalos amargos. Tus nombres de mujer quedan sembrados en el estéril campo de la lágrima. La muerte te ha mirado y atónita y magnánima ha cerrado tus ojos. Hoy la vida te ha dado su ultimátum por querer abrazarte a la esperanza, por decir basta ya a la amenaza, al insulto y al puño levantado. Hoy se hace más anónimo tu nombre. Eres número en un telediario, mariposa, cruelmente traspasada, sujeta al alfiler del siempre nada. Su sombra de gigante te ha vencido y tu herida de sueño se desangra bajo el azul impávido de un cielo donde moran las diosas derrocadas. ¿Cuáles fueron tus sueños, tu esperanza? ¿En qué cofre guardabas tu tesoro? Aquel que fue incapaz de descubrir. ¿Por qué fuiste heroica resistente? ¿Endultaste una vez la mano infame? ¿Por qué lavaste el lodo del insulto, borrando así la huella deleznable? Por ti, por mí, por ella, por la raza de la rosa de pétalos amargos, por la igualdad al fin reconocida, por los derechos que a todos hermana, cogeré tu bandera. No has caído, compañera, compañera del alma. Gracias. Bueno, pues con esto damos por finalizado el acto de hoy, no sin antes emplazaros al jueves que viene, que nuestro compañero Joaquín Castillo Blanco presenta su poemario editado por el Ateneo Blasco Ibáñez. Tendremos un vino de honor. Os esperamos a todos.